Ya sabes, el paciente que lo tiene grande. Hoy viene él, dijo una de ellas, bajando la voz como si revelara un secreto. ¿Quién?, preguntó la otra. El día había comenzado como tantos otros en el hospital, con la rutina marcada por relojes que parecían avanzar demasiado rápido y pasillos llenos de pasos que resonaban entre paredes blancas. Yo me movía de un consultorio a otro revisando expedientes, con el cansancio de semanas acumuladas en mis hombros. Nada parecía distinto hasta que escuché, sin querer, una frase que desvió por completo mi atención. Dos enfermeras hablaban en voz baja en el pasillo, creyendo que yo estaba demasiado ocupada para escucharlas. Pero cada palabra se filtró hasta mí con claridad. «Hoy viene él», dijo una de ellas, bajando la voz como si revelara un secreto. «¿Quién?», preguntó la otra. «Ya sabes, el paciente que lo tiene grande». La segunda rió con un gesto nervioso, y ambas se miraron cómplices. Yo fingí que no había oído nada, aunque dentro de mí algo se removió. No era común escuchar ese tipo de comentarios en un lugar donde lo profesional debía mantenerse a toda costa. Traté de apartar la idea, de concentrarme en mi labor, pero esas palabras se quedaron rondando en mi cabeza. No pasó mucho tiempo hasta que lo vi entrar. En cuanto sus pasos cruzaron la puerta del hospital, entendí de inmediato a quién se referían. Había en él una presencia distinta, una forma de caminar que lo hacía sobresalir entre los demás. No era un paciente más. Tendría alrededor de 50 años. Su cabello, con algunas ganas discretas en las sienes, no le restaba atractivo, sino que le daba un aire de madurez. Su postura era erguida, sus movimientos seguros, y al mirar a su alrededor, parecía medir cada detalle con calma. Saludó a la recepcionista con una sonrisa que desarmó el ambiente, y de inmediato noté cómo el tono de voz de ella cambiaba, volviéndose más suave, casi cercano. Observé la escena desde esa distancia. Me preguntaba si estaba imaginando demasiado o si realmente todos parecían reaccionar distinto a su presencia. Era como si llevara consigo una especie de magnetismo silencioso, algo que atraía sin necesidad de palabras. Lo llamé para la consulta, intentando mantener la compostura. Cuando entró en mi oficina, me dedicó un saludo cordial, acompañado de una mirada firme y directa. No era de esos pacientes que se sientan tensos o incómodos. Todo lo contrario, se acomodó en la silla con naturalidad, cruzó una pierna sobre la otra y apoyó un brazo en el reposabrazos como si estuviera en su propia casa. Comencé la revisión, preguntándole sobre sus síntomas, su historial, los motivos de su visita, pero mientras hablaba me descubrí prestando más atención a su manera de expresarse que a las respuestas en sí. Tenía una voz grave, pausada, que transmitía confianza. Sus palabras no eran apresuradas ni vacilantes, sino seguras, como si cada frase estuviera cuidadosamente medida. En ese momento, la enfermera entró para entregarme unos documentos. No fue necesario que dijera nada. Bastó un cruce de miradas entre ellos para que un silencio distinto se instalara en la sala. Ella bajó los ojos enseguida, pero no pudo ocultar la sonrisa que le brotó en los labios. Era evidente que lo conocía de antes, o al menos que había algo en él que provocaba esa reacción. Yo fingí indiferencia, pero en realidad la intriga me estaba consumiendo. La frase escuchada en el pasillo resonaba una y otra vez. «El que lo tiene grande». Y aunque me repetía a mí misma que debía enfocarme en lo médico, mis pensamientos seguían desviándose hacia aquello que todos parecían insinuar, pero que nadie decía abiertamente. La consulta se alargó. Él respondía con calma, pero también se tomaba el tiempo de desviarse hacia historias personales. Me contó de los lugares donde había trabajado, de los viajes que había hecho en su juventud, de personas que habían marcado su camino. Lo curioso era que no sonaba a presunción. Hablaba con naturalidad, como alguien que comparte sin pretensiones. Sin embargo, cada relato estaba cargado de detalles,
como si quisiera pintar un cuadro vivo en mi mente. Me descubrí escuchándolo con más atención de la que debería. Había en su forma de narrar algo hipnótico, y mientras más hablaba, más crecía en mí la sensación de que lo que tenía grande no era algo físico, sino algo intangible, algo que llenaba la sala sin necesidad de ser nombrado. Al terminar la revisión, me puse de pie para despedirlo. Lo acompañé hacia la puerta y mientras caminábamos por el pasillo, noté cómo varias miradas se desviaban hacia él. No era paranoia, todos lo miraban. Había algo en su presencia que captaba la atención de cualquiera. Antes de irse, estrechó mi mano. Fue un gesto simple, pero distinto. No era un apretón apresurado ni un contacto frío. Su mano era firme, segura, y transmitía una energía que me recorrió entera. En ese instante comprendí que la frase repetida en susurros no era solo un rumor. Todos lo percibían, aunque pocos lo comprendían. Ese día terminé mi turno con la mente inquieta. Lo que había visto y escuchado no se parecía a nada en mi rutina habitual. No podía dejar de preguntarme, ¿qué es lo que realmente tenía grande? Al día siguiente todavía pensaba en él. El hospital, con su ritmo frenético y sus pasillos interminables, parecía haber guardado una huella de su presencia. Era extraño. Había atendido a cientos de pacientes, pero ninguno me había dejado esa sensación de misterio. Cuando volvió a aparecer unos días después, mi atención se dirigió a él de inmediato. No lo esperaba, y sin embargo, cuando lo vi, sentí que todo el entorno se detenía por un momento. Saludó como siempre, con esa sonrisa tranquila, y de nuevo noté las miradas cómplices de las enfermeras. Entró a la consulta y me habló como si nos conociéramos de toda la vida. Me contó más historias, esta vez sobre su familia, sobre experiencias que habían marcado su forma de ver el mundo. Lo hacía con tanta naturalidad que me resultaba imposible no escucharlo. Había en él una manera de conectar que me intrigaba profundamente. En un momento de silencio le pregunté, quizá con más curiosidad de la que debería mostrar, ¿por qué parecía tener siempre tanta calma? Me miró con serenidad y respondió, porque lo que realmente importa en la vida no se mide con relojes ni con títulos. Se mide con la forma en que dejas huella en otros. Sus palabras me dejaron pensativa. Al terminar la cita, volvió a estrechar mi mano con esa firmeza única. Y otra vez lo entendí. Lo que él tenía grande no era lo que los rumores insinuaban. Lo grande era su confianza, su carisma y sobre todo su corazón. Esa seguridad que lo envolvía no se podía fingir. Era el tipo de presencia que transformaba un ambiente sin necesidad de hacer nada extraordinario. A partir de entonces, cada vez que alguien mencionaba su nombre en el hospital, yo ya no pensaba en susurros o en risas cómplices. Pensaba en lo que había descubierto, en cómo un hombre podía, con tan solo ser él mismo, transmitir una grandeza que iba más allá de lo físico. Ese paciente me enseñó que a veces lo que escuchamos en rumores está incompleto, que detrás de una frase cargada de picardía puede esconderse una verdad más profunda. Sí, mi paciente lo tenía grande, pero no era lo que todos imaginaban. Lo grande era su manera de vivir, de hablar, de mirar de frente y de dejar huella en cada persona con la que cruzaba camino. Salió del consultorio por última vez con la misma calma con la que había entrado. Yo lo observé alejarse y me quedé pensando que, aunque pasaran los días y los turnos se llenaran de nuevos pacientes, difícilmente olvidaría lo que aprendí de él.